Bueno, una vez más, bienvenidos, hermanos y hermanas. Es un gusto de poder llegar a ustedes a través de este medio. Y vamos a mirar hoy, vamos a seguir con este tema de que he titulado como Una esperanza buena. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Colosenses 1, versos 24 al 29. Y dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Al abrirla te rogamos que la bendigas a cada uno de nuestros corazones. Y como siempre hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta exposición es Una esperanza de gloria. Y bueno, a ver, una frase acá que es sobresaliente en esta sección que acabamos de dar lectura, está en el verso 27, a lo menos a mí me captó la atención, y es: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué cosa tremenda, ¿eh? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos hablando acerca del tema de la esperanza. Lo introdujimos la semana pasada y Pablo nos habla de que una esperanza buena es una esperanza que puede ser compartida, no solamente celebrada, pero podemos explicarla a aquellos que demandan cuenta de nuestra fe. Pero ahora vemos que esta esperanza que podemos explicar es una esperanza de gloria. Ahora, cuando nosotros consideramos al ser humano a través de los tiempos en este mundo, y lo observamos a través de diferentes disciplinas o de diferentes perspectivas, nos damos cuenta que lo que encontramos en la raza humana, el cuadro es bastante descorazonador. Si apelamos a la disciplina de la historia, ¿no? El estudio de la historia, y observamos el comportamiento humano a través de los tiempos, la verdad es que no es algo muy animador lo que vemos. Cuando vemos al hombre en relación a el medio ambiente, el tema de la ecología, encontramos a un hombre que hizo abuso, y no uso, sino abuso de los recursos naturales, explotándolos en una forma indiscriminada, destructiva. Y hoy nos encontramos con una situación bastante apremiante, justamente por haber usado mal o administrado mal la creación de Dios.
Miramos también en la historia la pugna del ser humano por el poder, sometiendo a otros. Vemos a través de la historia una carrera armamentista. El hombre deja el palo para agarrar una lanza, deja la lanza para agarrar una espada, deja la espada para construir máquinas sofisticadas, descubre la pólvora y entonces construye un cañón. Después descubre los secretos del átomo y construye una bomba atómica o una bomba de hidrógeno. Y hoy, bueno, ya llegamos a un punto en que agarramos la tecnología y lo que hacemos es seguir adelante con esa carrera, armando aparatos sofisticados para hacer la guerra. La conducta humana también. Nosotros observamos al hombre y deja mucho que desear. Por ejemplo, el otro día manejábamos con mi señora para hacer unas compras y nos llamó poderosamente la atención ver a este señor caminando por la calle, remedianamente bien vestido, que iba con un carrito de supermercado. El mercado quedaba lejos. Y sin embargo este señor iba por la calle y nos llamó la atención a mí y a Gloria, porque decíamos, pero ahí está, este señor se robó. No es que tomó prestado, se robó la propiedad de un supermercado. Y no interesa acá si el mercado tiene 5 carritos o tiene 5.000 carritos. Es propiedad ajena. Y el haber sacado eso e ir paseando por la calle con ese carro es un robo. Pero claro, nosotros no lo vemos lo vemos esto como algo extremo, ¿no es cierto? ¡Qué barbaridad! Mirar a un hombre que se llevó un carrito. Bueno, pero es una actitud incorrecta. Y así pequeños detalles que encontramos en la actitud de los seres humanos. Así que cuando observamos la naturaleza misma del individuo en su conducta diaria, minuto a minuto, nos preguntamos, ¿qué gloria hay en el hombre? ¿De qué cosas nosotros nos podemos jactar los seres humanos? No cabe duda que en el transcurso de la historia los hombres, en fin, en este mundo han mostrado momentos de brillantez, momentos de logros extraordinarios para el bien común, para asistir a sus semejantes, pero esos logros son destellos de genio, de avance, de conquistas, que en realidad son una rareza, porque cuando vemos algo extraordinario inmediatamente ocupa el encabezado o la primera plana de los periódicos o los medios de comunicación, pero eso es algo que consideramos extraordinario y merece que, en fin, lo anunciemos a todo el mundo. Pero después que pasa la noticia volvemos a la normalidad, volvemos a la rutina, donde en realidad se desarrolla del día al día y año a año una vida que es del ser humano que es caótica, un transcurrir de lucha, de sufrimientos, de agonía lenta. El hombre experimenta injusticias, insatisfacciones, persecución. Vemos una lucha por el poder, de someter a otros, de egoísmos, de enfermedad, de mentiras, de muerte, etc. ¿Qué gloria hay en el hombre, francamente, cuando miramos ese cuadro? ¿Qué esperanza puede tener el hombre en el hombre? Y cuando miramos este cuadro, claro, para muchos puede ser una postura muy fatalista, ¿no? Es decir, mirar la historia y la raza humana desde una perspectiva muy negativa, pero eso es lo que realmente encontramos cuando revisamos la historia y la conducta del ser humano. Cuando, por ejemplo, miramos la gloria que le había concedido Dios al hombre en el huerto del Edén, y digo gloria por el hecho de haberle hecho, por ejemplo, cuando lo creó, lo diseñó, a imagen y semejanza suya. La gloria del hombre cuando Dios lo hizo un administrador de la creación. Cuando el Señor lo puso en este mundo, en ese nicho ecológico que conocemos como el huerto del Edén, y le dio ese lugar para que el hombre viva tranquilo, en perfecta armonía con la creación, y que sea un administrador responsable de ella.
Cuando el hombre disfrutaba perfecta comunión con su Creador, llegando a él, a su presencia en todo momento, ajeno a los males que han minado esta existencia. En definitiva, a ver, la gloria del hombre descansaba en la gloria de su Creador. Y descansaba esa gloria en el lugar que le otorgó Dios en la creación. Eso era la gloria del hombre. Repentinamente a ese hombre se le ocurrió, no sé, que podía divorciarse de Dios, romper el vínculo, tratando de lanzarse por la vida, forjándose su propia gloria, su propio destino, su propio futuro. ¿Y a dónde fue a parar esa gloria que tenía al principio? ¿Qué fue lo que sucedió con el hombre? ¿Podemos llamar nosotros a ese hombre que salió del huerto del Edén destruido, caído, arruinado por el pecado, un hombre glorioso? Este hombre sí lleva la gloria, la imagen de Dios por creación, pero es una imagen ahora desfigurada, arruinada. Ya no es el hombre que llevaba esa gloria con la cual había sido creado por el Creador. Es decir, un reflejo de la gloria de su arquitecto, de su Creador. Ahora este hombre está totalmente arruinado por causa del pecado. Y es cuando nosotros miramos eso, ese detalle, es que repentinamente entonces estas palabras del apóstol San Pablo acá cobran una dimensión diferente, descollan cuando dice este hombre, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay gloria. Sin Cristo el hombre no tiene ninguna esperanza de gloria, esperanza de ningún tipo, aunque el hombre se gloríe en sus hechos o se gloríe en su manera de proyectarse, en su persona, en sus logros o en lo que sea. La Escritura nos dice que el hombre sin Cristo no tiene gloria, tiene una gloria perdida, arruinada por causa del pecado. ¿Por qué razón el apóstol Pablo escribe esta carta? ¿Qué es lo que está tratando de abordar acá el apóstol Pablo? Resulta que Colosas, que es una ciudad del Asia Menor, estaba siendo invadida o incursionada por personas, falsos maestros, que estaban empezando a meter ideas que estaban alejando a los creyentes, esto era una amenaza seria, alejando a los creyentes de la verdad que había presentado el apóstol San Pablo. Es decir, intentaban introducir falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y entonces Pablo les hace una severa advertencia a estos creyentes en el capítulo 2, versículos 8 y 9, diciéndoles, mirad que nadie os engañe. Ojo, no vayan a ser engañados. Mirad que nadie os engañe y que os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. No según Dios, sino las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Es que se estaba dando por parte de estos individuos una cristología defectuosa. Y entonces estos falsos maestros lo que estaban haciendo es creando un ambiente que tenía consecuencias muy graves para la iglesia. A ver, nosotros hoy vivimos en otras circunstancias, hay otro tipo de problemas que encara la iglesia. No tenemos el mismo problema que la iglesia de Colosas en el primer siglo en cuanto a problemas cristológicos. Pero si bien es cierto que el apóstol Pablo escribe para abordar un problema específico, sin embargo podemos aplicar la advertencia de Pablo a la iglesia contemporánea. Es decir, de palabras de advertencia, de que cuidémonos de no caer o de ser engañados por individuos o un personal que se mete dentro del cuerpo de Cristo para minar las bases de la fe y entonces sufrir consecuencias graves.
Otra vez, hoy quizás no tenemos en líneas generales una cristología defectuosa, pero hoy tenemos una neumatología defectuosa. Es decir, lo que tiene que ver con la persona, la obra, la intervención del Espíritu Santo dentro de la iglesia está siendo tergiversada. Este es un tema de gran polémica o gran debate en la iglesia de hoy. Nosotros hoy no estamos estudiando y no estamos llegando a entender la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que tenemos una neumatología deformada. Tenemos una eclesiología deformada. El concepto de iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es la función de los cristianos en la iglesia? Tenemos también una bibliología deformada, es decir, el concepto de la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser usada la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios revela en la palabra de Dios? Tenemos una misionología deformada, el concepto de misión. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar la iglesia en el mundo? ¿Y qué papel debe desempeñar hacia los cristianos, es decir, hacia adentro? También es algo que está deformado. La ética cristiana está deformada. Es decir, cómo se debe conducir el cristiano en este mundo o en esta sociedad. Y todo esto, a fin de cuentas y otras cosas más, son el resultado de una doctrina defectuosa que está siendo introducida por personas sin escrúpulos. En otras palabras, estamos siendo engañados. Lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, según lo que vemos en el perfil de esta carta. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tengan mucho cuidado con esto. No es para pasar de largo y no darle importancia, no, esto es algo grave, es algo serio. Acá este hombre está diciendo, tengan muchísimo cuidado con esta gente. Y es por eso que Pablo, ¿no es cierto?, y con mucha razón, trata de, en un sentido, de defender su ministerio en el capítulo 1, versos 24 y 25, cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y esto en contrapartida de los falsos maestros que no estaban siendo instituidos por Dios, sino que ellos mismos se metían a empujones dentro de la iglesia para sabotear de alguna manera el trabajo que había hecho el apóstol San Pablo. En esos dos versículos hay algunas cosas que vale la pena que tomemos en cuenta, que a lo mejor parece que nos saca del enfoque del tema que estamos tratando, que tiene que ver con la esperanza. Pero vamos a ver que sí hay conexión directa. Pablo, en primer lugar, lo que vemos ahí en esos dos versículos, a lo menos en el verso 24, es el gozo que este hombre tiene a pesar de las consecuencias que implican su ministerio. Pablo dice que se goza en lo que padece por el Evangelio y por los cristianos. Pablo había sido encarcelado por causa del ministerio, está detrás de las rejas, y lo que llama la atención es que en lugar de victimizarse, se entera de la situación que está sucediendo en la iglesia y decide entonces enviarles esta carta. Así que Pablo no está preocupado tanto por su prisión, sino por la prisión espiritual en la que pueden caer los cristianos de Colosas en manos de estos engañadores que se metieron dentro de la iglesia. Y Pablo entonces quiere orientar a los creyentes en la dirección correcta. Noten ustedes qué lindo que es cuando miramos, por ejemplo, desde el capítulo 1, un desarrollo de qué es lo que espera Pablo de los colosenses. En el capítulo 1, verso 3, tenemos al apóstol Pablo dando gracias a Dios. Está orando y este hombre agradece a Dios por los hermanos en Colosas. ¿Por qué? Bueno, porque había escuchado, alguien vino y le dijo al apóstol Pablo cómo se estaban conduciendo estos hermanos. Dice ahí en el verso 4 que había escuchado de la fe de estos creyentes y por eso daba gracias a Dios. Y por otro lado agradecía a Dios por el amor de los creyentes hacia los hermanos, el amor fraternal, el amor mutuo que se tenían unos a otros. Y entonces, después de darle gracias a Dios por estas cosas,
que le habían informado, Pablo entonces dice el versículo 9 que se pone a orar a favor de ellos. No cesa de orar por estas personas. ¿Y qué es lo que pide Pablo en las oraciones? Bueno, nos dice, por ejemplo, en ese mismo versículo, que le pide a Dios que Dios les conceda que lleguen a conocer con toda plenitud la voluntad de Dios para sus vidas. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Uno de los grandes problemas que a veces encontramos en la iglesia de hoy es que no se conoce cuál es la voluntad de Dios. Nosotros, en fin, ideamos a veces la voluntad de Dios, pero realmente no la conocemos. Y si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a pretender caminar haciendo la voluntad de Dios? Pablo entonces lo que hacía era doblar las rodillas y pedir a Dios para que les conceda que lleguen a comprender en su totalidad qué es lo que Dios quiere de la vida de los creyentes y de su iglesia. Para que sean llenos de toda sabiduría, dice también. De toda sabiduría. Que tengan una comprensión de las cosas y especialmente cómo aplicar lo que van aprendiendo de la voluntad de Dios. Cómo llevarlo a la vida práctica. No solamente eso, pero ora para que también sean llenos de toda inteligencia espiritual, dice el final del versículo. A ver, lo que Pablo quiere es que aprendan a discernir. Eso es la inteligencia espiritual, darse cuenta de las cosas, pensar espiritualmente. Si ellos pensaran espiritualmente, no se dejarían engañar por personas que vienen con doctrinas equivocadas. Hoy, la iglesia, desgraciadamente, está siendo engañada porque no estamos usando la cabeza. No tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría, no tenemos la inteligencia espiritual para evacuar los errores y de esa manera mantenernos, en fin, fuera de toda confusión y algo que nos lleve o nos aleje de la voluntad de Dios. ¿Para qué pide este hombre estas cosas? Bueno, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hombre, por causa del pecado, perdió su dignidad. La gloria que Dios le dio al hombre cuando lo creó, la perdió. Tiene su imagen, sí, pero su nombre arruinado. La vida del hombre está empañada. Y entonces allí nos está diciendo que, otra vez, el andar digno del creyente es agradando a Dios en todo. Dice allí, llevando fruto, y luego dice otra vez, creciendo en el conocimiento de Dios. Llama poderosamente la atención cómo el apóstol Pablo pone un interés enfático en la adquisición del conocimiento. Y el conocimiento de Dios. No solo conocer a Dios, pero conocer más de Dios. Y luego en el verso 12 dice, con gozo, todo esto, dando gracias al Padre. Qué cosa interesante, ¿no? Porque notamos que el apóstol Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por los creyentes. Y el deseo de Pablo es en su oración que los cristianos también se sumen en acción de gracias con Pablo por las cosas que hace Dios en la vida de ellos. Y entonces, ahora sí, en el capítulo 1, verso 24, Pablo dice, yo padezco por vosotros. Y noten que Pablo padece en la cárcel por ellos, pero encontramos que Pablo también padece en el corazón por los hermanos en Colosas. Es decir, Pablo está altamente preocupado por la situación que se está dando en la iglesia. Padece la prisión por causa de los cristianos, por causa del evangelio me refiero, y luego padece en la prisión por causa de los cristianos. A veces esto me hace pensar a mí, francamente, ¿no? Porque hoy en la iglesia cristiana hay una fuerte tendencia a la despreocupación. Y hay una despreocupación especialmente por el engaño que ha ido avanzando dentro de la iglesia. El engaño en cuanto a conducta, el engaño en cuanto a doctrina. Hay cosas que están sucediendo hoy en la iglesia que son el producto o el resultado del engaño que se ha permitido que entre en las filas del cuerpo de Jesucristo.
Y esto debería movernos a preocupación, pero lo que encontramos en la práctica es que el pueblo vive despreocupado de estas cosas. Vivimos en una iglesia despreocupada. Si hay gente que está engañando, no se muestra ningún tipo de preocupación, así como tampoco hoy en la sociedad se está mostrando, la sociedad sin Cristo, se está mostrando una total despreocupación en la dirección que se mueve el ser humano, la sociedad humana. Vivimos en un tiempo de mucha despreocupación. Pablo, muchos dicen, por ejemplo, irónicamente, ¿no? Cuando se puntualizan personas que están engañando, muchos se levantan a apañar, a defender a las personas que están siendo victimizadas, vamos a ponerlo de alguna manera, por aquellos que están apuntando los errores de ellos. Y entonces tenemos un gremio dentro de la iglesia que, en lugar de decir, bueno, sí, tenemos que tomar nota, como dice Pablo, cuidarnos de los engañadores, lo que hacemos es ampararlos, darle asilo, les damos el abrazo, los invitamos, detrás de la premisa que tenemos que ser más tolerantes, que tenemos que aprender a perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo el engañador termina vindicado y aquellos que apuntan el error terminan victimizados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Dicen, no debemos juzgar. Pero acá el apóstol Pablo está juzgando los engañadores y está juzgando la enseñanza de los engañadores. Después ustedes tómense en el tiempo de leer capítulo 2, verso 8 hasta el final, donde este hombre nos da un perfil de la gravedad de lo que enseñaban estas personas que se habían metido dentro de la iglesia. Otro detalle que llama la atención acá, que pienso que es muy importante, que parece desconectado de lo que estamos hablando, pero tiene desconexión directa, es que lo que padece el apóstol Pablo, ahí en el verso 24, en realidad es contra la persona misma de Cristo. Otra vez, Pablo no se victimiza, él está preso, pero en realidad Pablo ve lo que él está sufriendo, y por extensión lo que sufren los cristianos o la iglesia, es que es el mundo lanzándose contra la persona de Cristo. Por eso dice este hombre, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El mundo, desde el momento que Cristo puso un pie en este mundo, comenzó el Señor a ser perseguido por ese mundo. Es despreciado, es vituperado, no terminó en el juicio que lo llevó a la cruz. Continuó a través de la historia y hoy comienza otra vez a levantarse la persecución contra el Señor Jesucristo. En estos días, la fundación de Franklin Graham se vio en una situación, y se ve en una situación difícil en Nueva York. Ellos abrieron unas tiendas para usar como atención médica debido a la saturación del sistema en Nueva York, debido a la enfermedad esta que está dando vuelta, y se levantó un grupo de personas que están haciendo presión para que se descalifique y se desmantele toda esa obra de Samaritan Purse, creo que se llama, o algo por el estilo, no recuerdo bien, pero total es que digo, pero ¿cómo puede ser? Personas que están en forma desinteresada y sin cobrar un centavo, están ofreciendo una asistencia pública, social, en nombre de Cristo, están siendo perseguidos. Esta persecución es contra Cristo mismo. Cuando se persigue a la iglesia o se persigue a los cristianos, se está persiguiendo a Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y eso es lo que llegó a entender el apóstol Pablo, que en realidad no es que él se victimiza, sino que él está observando cómo el mundo continúa persiguiendo al Señor a pesar de que no está físicamente, pero está en una forma corporativa a través de la iglesia. Otro detalle interesante que menciona Pablo es que él es un ministro, pero es un ministro de parte de Dios. Ojo con esto, Pablo dice, soy ministro de parte de Dios, verso 25. Dice este hombre, a quienes Dios quiso dar, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Y la razón del por qué puntualiza esto el apóstol Pablo es porque los que engañan al pueblo de Dios, aunque a veces presentan credenciales que son falsas credenciales, son personas que
no vienen de parte de Dios. Son personas que vienen de parte propia, de ellos mismos. Pablo dice, por ejemplo, y yo pregunto, a ver, ¿cómo sabemos, no es cierto, que estos hombres no vienen de parte de Dios? Bueno, porque son personas que están enseñando para engañar al pueblo de Cristo. Una persona que viene en el nombre de Dios no viene con la intención de engañar, de confundir a la gente, sino de darles luz, de hacerles entender, de llevarlos a la palabra de Dios para que, otra vez como dice el apóstol Pablo, orar para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero esta gente no hacía eso. Ellos entraban a la iglesia para traer confusión, para engañar a los creyentes. Pablo dice, fui hecho ministro. Fui hecho, esa palabra es clave, hecho ministro. Pablo no se hizo ministro por sí solo. Él fue hecho ministro por parte de Dios. Hoy hay mucha gente que se hacen ministros solos. Deciden ellos, de ahora en adelante voy a ser un ministro. Pero el apóstol Pablo nos dice, con él no funcionó así el asunto. Dice que él fue hecho ministro. La otra cosa es que dice hecho según la administración de Dios. No la administración de qué sé yo, de una institución o la administración de otro ministro. A ver, hoy día, por ejemplo, nosotros notamos que el apóstol Pablo él tenía sus planes. Él era un fariseo y sin duda que hizo la carrera esta para ser un maestro de la Biblia o algo por el estilo en el pueblo de Israel. Pero Dios dijo, bueno, tú tienes tus planes, pero yo te necesito. Y según la administración de Dios, según cómo Dios administra las cosas, dijo, Pablo, ven para acá. Dios lo escogió para eso. Nosotros hoy encontramos que las personas se meten el título de apóstoles, de profetas, pero ¿quién les dio esa administración? ¿Quién administra esos grados? Bueno, otro apóstol, otro hombre igual que ellos. Un apóstol le dice al otro, hoy te voy a declarar apóstol o profeta, tú vas a ser otro apóstol u otro profeta. Pablo dice, no, a mí no me dio nadie eso, sino Dios. La administración de Dios es la que me hizo a mí lo que yo soy. La otra cosa que notamos acá es que es la administración que le dio Dios es para ministrar a los creyentes. Y esto es importante porque hoy los hombres se ministran a sí mismos. Pero en este caso el apóstol Pablo fue hecho ministro para ministrar al pueblo de Cristo Jesús. Ahora es interesante porque Pablo dice, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Ahora la pregunta es, ¿y qué es un ministro? Porque, a ver, si nosotros agarramos a los cristianos contemporáneos, en la gran mayoría los sentamos y les preguntamos, a ver, ¿usted me puede definir qué significa ser un ministro? Me juego la cabeza que la mayoría de los cristianos no pueden responder a esa pregunta. Y lo más cerca que se aproximen a una respuesta sería, y bueno, ministro es uno que ministra. Que eso no es una respuesta, es simplemente generar la misma pregunta. Es decir, hasta eso llegamos, pero no podemos describir, no podemos definir qué significa ser un ministro. Y ojo, esto no solamente envuelve a los cristianos comunes, pero aún los que se llevan el título de ministro, aquellos que dicen yo soy un ministro de Cristo. Si uno les pregunta, bueno, pero ¿qué quiere decir ser un ministro de Cristo? No podrían dar una definición. Claro, después de escuchar esto, a lo mejor por el video, pueden decir, pero ese hombre ¿qué se cree que es? Y entonces van corriendo al Google o van al diccionario, buscan la palabra ¿qué quiere decir ministro? Y entonces buscan la respuesta. Pero antes de correr al diccionario, con toda honestidad, si ahora tuviésemos que definir qué quiere decir la palabra ministro, la mayoría de la gente no tiene idea. La palabra que utiliza acá Pablo como ministro, en el versículo 25, nos va a sorprender en el original, porque no es la misma palabra que usamos nosotros en el español. Y acá hay algo que tenemos que tener cuidado, porque Pablo no escribió en español. Pablo escribió en griego. El Nuevo Testamento está en griego. Y entonces él no usa la palabra española ministro, sino la palabra diáconos.
Y la palabra diáconos en realidad no está relacionada con la palabra ministro en nuestro idioma español. La palabra diáconos significa una persona que es sirviente de otro. Es una persona que se encarga de servir las mesas. Es una persona que está bajo autoridad. Y está bajo autoridad para servir a ese que está sobre sí, su autoridad, y para servir a otros. Los sirvientes de una casa eran los diáconos. En el libro de Hechos, cuando vemos que se escogieron a los primeros diáconos, no eran para ser adulados, sino para servir a una necesidad específica en cuanto a la distribución de la alimentación en la iglesia primitiva. Eran administradores, pero estaban para servir a la situación, no para ser servidos por la situación o por el resto de la congregación. Pablo dice allí, yo soy un diácono o un diáconos. La palabra esa que traducen allí como ministro. Hoy, por ejemplo, los que sirven en la iglesia no se catalogan como ministros en el sentido al que se refiere el apóstol Pablo. No, señor, a ellos les gusta ponerse el nombre de apóstol o de profeta. ¿Por qué razón? ¿Por qué escogen la palabra apóstol en lugar de ministro? Bueno, porque la palabra apóstol conlleva ese peso de autoridad. El profeta lo mismo, es el que da las órdenes. Es el que, en fin, está en una escala de valores más alto que el resto del pueblo de Cristo. Y les encanta que le digan, que le den los títulos. Es prácticamente, caen en la misma actitud que tenían los escribas y los fariseos, que tanto criticó el Señor Jesucristo. Hoy a la gente le encanta que le digan apóstoles, porque le da ese aura de autoridad, de gente que es infalible, que pueden enseñar lo que se les da la gana y que nadie puede cuestionar, porque en definitiva son los protegidos o los ungidos de Dios que viven dentro de una burbuja, los intocables. Y entonces ellos se atribuyen el derecho de decir cualquier disparate, de mandarle a la iglesia cualquier cosa, y Pablo acá nos está diciendo, tengan cuidado, no vayan a ser engañados. Pablo arranca la carta en el capítulo 1, verso 1, diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Miren qué interesante, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero no por voluntad de otro apóstol que lo nombró apóstol, sino por la voluntad de Dios. Pero sin embargo, noten que este hombre explica y califica ese apostolado acá en el capítulo 1, versículo 25, cuando dice, fui hecho ministro. Otra vez, miremos esto bien. Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ok, macanudo, pero ¿apóstol para qué, Pablo? ¿Qué significa eso de ser apóstol? Bueno, significa ser un ministro, es decir, un diáconos, uno que sirve a ese Dios. No uno que tiene la corona de autoridad para estar por encima de los otros. Y sí, Pablo tenía una autoridad apostólica, pero en ningún momento lo vemos fanfarronear. Él podría haber dicho acá en el versículo 25, por ejemplo, yo fui hecho apóstol. Y no habría ninguna contradicción porque eso fue lo que dijo en el capítulo 1, verso 1. Así que podría haber repetido la palabra apóstol y no hubiese habido ningún tipo de problemas, ni exegético, ni hermenéutico. Pablo no se hubiese abrogado nada porque está diciendo, soy un apóstol de Jesucristo. Pero sin embargo, en lugar de usar la palabra apóstol con la cual abrió la carta, este hombre dice, yo soy un apóstol para servir. Soy un ministro de Cristo Jesús, no el capitán de la iglesia, no la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia. El capitán de la iglesia es Cristo. Pablo es un sirviente de Cristo para ministrar a los creyentes de la iglesia. Algo muy distinto a lo que sucede en el ministerio de la gente en la actualidad. Ahora, ¿cuál es el ministerio de Pablo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Pablo? Bueno, no es ser apóstol en el sentido que lo entendemos en la actualidad, de los jefes de la iglesia que gritan y dan órdenes y qué sé yo. Pablo dice en el versículo 25 que su ministerio es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y ojo con ese adverbio allí, cumplidamente. Esa palabra es plero, que significa en una forma total,
en una forma completa, absoluta. Dios, por su voluntad, escogió a Pablo para ser apóstol, que la palabra quiere decir ser enviado, la palabra apóstol, un enviado para ser ministro. ¿Ministro de qué? Ministro de la palabra de Dios. Una persona que tenía que anunciar completamente la palabra de Dios. Hoy, francamente, no se anuncia completamente la palabra de Dios. Hoy agarramos pedazos de la palabra de Dios para armar un rompecabezas, la imagen que se nos metió en la cabeza de lo que nosotros interpretamos debería ser la iglesia, cómo se deberían conducir los cristianos, y bueno, terminamos en el engaño. Bueno, acá el apóstol Pablo dice que él fue enviado para ser un ministro de la palabra de Dios en su totalidad, para presentar, anunciar completamente la palabra de Dios. Yo pensaba qué distinto que es, lo que enseña Pablo a lo que enseñó, por ejemplo, la serpiente en el huerto del Edén, o lo que enseñaban estos falsos maestros en la iglesia de Colosas. Ellos, ambos, engañan. Sí, claro, la serpiente le enseñó algo a Eva, pero la engañó. Y ahora vemos a estos en Colosas que también están enseñando, pero están engañando a las personas. Por eso Pablo dice en el capítulo 2, verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y otra vez en el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. Miren ustedes cómo para Pablo es serio este asunto. No es un hombre despreocupado de la situación, para él esto es urgente. La gente tiene que entender que tenemos que tener muchísimo cuidado con los que se han metido a engañar al cuerpo de Cristo Jesús. Digo yo, ¿te estás cuidando hoy de los engañadores? ¿Se está cuidando la iglesia contemporánea de los engañadores? Vestidos con ropa de apóstoles, de profetas, que vienen con su propia gloria para someter a los hijos de Dios, en lugar de servirnos la palabra de Dios, son autosirvientes o hacen que la iglesia los sirva a sus caprichos, que los sirvan a ellos. Ellos no son, en el nombre de Dios, los siervos de Dios y de la iglesia. No, se hacen servir por Dios y por la iglesia. Eso es lo que encontramos en la iglesia. Y la tragedia es que hay una tremenda despreocupación de esta situación dentro de la iglesia. Pablo era un hombre que estaba preocupado justamente porque estaba empezando a darse este tipo de anomalías dentro de la iglesia en Colosas. Ahora, Pablo dice que Dios le dio el ministerio de la palabra de Dios. Pero, ¿qué cosa específicamente de la palabra de Dios? Porque Pablo es un hombre detallista. No habla en términos genéricos. Y este hombre nos dice justamente es detallista para contrarrestar los huecos en las enseñanzas de los falsos maestros. Por ejemplo, dice allí, nadie se engañe con huecas sutilezas. Es decir, estos hombres hacían un montón de exposiciones, pero no tenían sustancia, no había fundamento. Pablo entonces es específico para justamente evitar cualquier tipo de malentendido. Era un hombre que cubría los huecos, daba la información. Y entonces este hombre nos dice en el verso 26 que lo que él ministraba o predicaba era el misterio que estuvo oculto. Y esto en contrapartida con lo que enseñaban, por ejemplo, estos hombres acerca de los misterios, ¿no es cierto?, la religión de los misterios ocultos que promovían, pienso yo, pregnósticos. Los gnósticos aparecieron en el siglo II, pero ya existe este fermento, el génesis del gnosticismo. Por eso le llamo pregnósticos. Es una mezcla de judaísmo con cristianismo, religiones orientales, un poco de la filosofía griega, y en fin, hicieron toda una masa que cobró fuerza después y fue un serio problema para la iglesia desde el siglo II en adelante. Así que bueno, ¿cuál es ese misterio oculto que menciona el apóstol Pablo? Que vino a ministrarnos a nosotros en el nombre de Dios. ¿Cuál es ese misterio que estuvo oculto? Dice este hombre, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que Dios envió al apóstol Pablo a ministrar a los gentiles a favor nuestro. Acá tal vez necesitamos un poquito de orientación, de entender un poco qué está pasando. El pueblo judío no podía concebir la realidad o la idea que en los planes de Dios estaba incluido a los gentiles o los no judíos. Ellos estimaban que los gentiles, los que no pertenecían a la nación de Israel, no tenían ninguna posibilidad de salvación. Estaban perdidos para siempre. Inclusive los mismos gentiles no se veían incluidos en el pueblo de Dios. Ellos pensaban, se estimaban que estaban fuera. O sea que había una pugna, una tirantez entre las dos etnias, tanto el judío en detrimento de los gentiles y los gentiles en prejuicio de los judíos. El apóstol Pablo nos habla un poco de esta tensión, acá no menciona nada, pero habla algo de eso en el capítulo 2 del libro de Hechos, de Efesios. Pablo dice, por ejemplo, por tanto, acordaos, verso 11 en adelante, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais los gentiles sin Cristo. Y por consecuencia de eso, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y por lo tanto ajenos a los pactos de las promesas. Y escuchen, dice, sin esperanza. Antes de Cristo, los gentiles no tenían esperanza. Podían esperanzarse en los dioses, tener esperanza en que a lo mejor las campañas militares los iban a hacer salir adelante, prosperar, qué sé yo, cada uno podía tener sus ilusiones. Pero en la realidad, Pablo dice, ustedes sin Cristo no tenían esperanza. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación. Más adelante dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo dice ahí, por ejemplo, en el versículo 3, que todo esto es en Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza para el hombre. Y no interesa que alguien venga y diga, tengamos esperanza, pensemos positivamente, todo va bien. No va bien. Nosotros vemos al revisar la historia, como dije al principio, que está todo mal. Está todo descompaginado. Ahora estamos mirando en los noticieros los escándalos que hay en la política, las intrigas, las mentiras, el fraude, cómo se usa el poder para destruir la vida de las personas. Mienten al electorado, nos mienten a todos. Este es un mundo donde es un desastre. Pablo dice entonces que la esperanza descansa solamente en Cristo. Cuando volvemos acá a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Lo que llama la atención, sin embargo, es que cuando nos movemos al verso 27, ya no dice nosotros en Cristo, sino que ahora dice en el verso 27, Cristo en nosotros. Esto es algo para puntualizarse. Vuelvo a repetir, en Efesios, la reconciliación con Dios y entre nosotros descansa en nuestra unión con Cristo, en Cristo. La carta de Colosenses comienza diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo, pero luego hace esta transición de Cristo en nosotros. Es decir, ahora tenemos la gloria del bendito Hijo de Dios en nosotros. Esa es la esperanza de gloria de todos los cristianos. Esperamos la gloria porque está segura, está garantizada.
está afirmada por la presencia de ese bendito Jesucristo en la vida de cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe en la persona del bendito Salvador. El misterio que una vez estuvo oculto, dice Pablo, pero que ahora ha sido revelado en el tiempo, en las edades, que los hombres que perdieron su gloria por causa del pecado, ahora participaban de la gloria del bendito Hijo de Dios en sus vidas. Los hombres se visten ellos mismos de gloria. Muchos de esos hombres son glorificados por los hombres. Los hombres prometen glorias futuras y mucha gente se esperanza en esas glorias que son puras fantasías. Pero nuestra esperanza de gloria es en Cristo mismo en nosotros. Sin Cristo no hay gloria. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo lo único que hay es miseria y desventura como venimos viviendo la raza humana desde el momento de la caída en el huerto del Edén, cuando fuimos engañados. Y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y ahora Pablo está mirando este engaño que amenaza a la iglesia. Y es por eso que se pone en guardia y llama a los hermanos, cuidado con el engaño. Las consecuencias son devastadoras. Noten ustedes que Pablo, por ejemplo, ve la esperanza del creyente. En primer lugar, capítulo 1, versículo 1. Se trata de una esperanza guardada en el cielo. Dice allí, por ejemplo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En el capítulo 1, verso 23, nos habla de una esperanza asegurada en el Evangelio. Y en el versículo 27, una esperanza que descansa en la presencia de Cristo en nosotros. Tres aspectos de esa esperanza del cristiano. La esperanza guardada en los cielos, la esperanza que hemos tenido en el Evangelio, en la buena noticia, y la esperanza de Cristo en nosotros. A eso fue enviado Pablo como ministro, a anunciar a ese Cristo, dice en el versículo 28. Y entonces, noten ustedes que nos dice de qué manera predicaba estas cosas. Y nos dice, número 1, amonestando. Verso 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Y acá la palabra nutesía, en algunos casos se utiliza la palabra para referirse al aliento que se le da a las personas, el ánimo. Pero en este contexto Pablo utiliza la palabra para referirse a la reprensión por el peligro que enfrentaban de ser engañados por estos falsos exponentes. Entonces Pablo dice, yo les estoy predicando, pero reprendiendo lo que está mal. Mostrándole que tengan mucho cuidado con los engañadores y una cristología defectuosa que iba a repercutir la manera de vivir de todos ellos. La segunda cosa es que lo hacía no solamente amonestando, sino también enseñando. Acá la palabra significa instruir, la palabra es didasco. Pablo estaba orando, nos dice allí en el capítulo 1, versículo 9, orando, ¿para qué? Para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No que tengan un conocimiento parcial, sino conocimiento pleno. Este hombre quería que ellos lleguen a andar como es digno del Señor en el versículo 10. Es decir, andar agradando, dice, en todo. En todo. Digo yo, ¿agradamos nosotros hoy a Dios en todo? Eso es algo que tenemos que pararnos y preguntarnos, ¿estamos agradando a Dios en todo lo que estamos haciendo en la iglesia? Pablo dice que oraba para que ellos, en fin, puedan andar no solo agradando en todo, sino llevando fruto en toda buena obra. Digo yo, la iglesia hoy, los creyentes, cada uno de nosotros, ¿estamos llevando fruto en todo lo que hacemos? Cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, ¿estamos llevando realmente fruto en cada detalle? Dice Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y digo yo, la iglesia hoy sabe más, no en cuanto a, qué sé yo, conocer más a Dios, pero conocemos más acerca de Dios, conocemos mejor la teología propia.
¿O seguimos todavía tartamudeando cuando se trata de hablar o de describir las cualidades de nuestro bendito Dios? Si hay personas que todavía cuando les preguntamos, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra atributos? No saben definir, no saben describir los atributos de Dios. Número 1, entonces, dice este hombre que tenemos que él predicaba, amonestando, enseñando. Número 3, en toda sabiduría. No con las tonterías, las filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. No, Señor, la sabiduría que desciende de lo alto, la palabra de Dios que se reveló para que aprendamos, para que conozcamos. Y la sabiduría es la aplicación correcta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso este hombre dice, para que andéis como es digno. Y luego dice que esto debe hacerse a todo hombre. No hay un elitismo acá que se les predica solamente al judío y se tira al gentil por la ventana. No, dice, la predicación es masiva, es a todos, es para todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres están perdidos, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no tiene gloria. El hombre destituido de la gloria de Dios piensa que se puede vestir de su propia gloria y no sucede así. No tenemos esa gloria, no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Cuál es el gol que persigue Pablo en esta administración? Bueno, dice este hombre al final del verso 28, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y acá nos preguntamos, bueno, pero ¿presentarlos a dónde? Dice presentar en Cristo Jesús a todo hombre, pero ¿presentarlos a dónde? ¿A quién? Bueno, presentarlos en la presencia de un Dios de gloria. Para eso Dios envió al apóstol Pablo, para eso lo hizo por voluntad suya apóstol, para venir a ser un ministro, es decir, un siervo de Dios, un diáconos, de tal manera que administre su voluntad a nosotros y que Cristo entonces pueda venir y presentarnos perfectos delante de Dios en Cristo Jesús, no sin Cristo. No hay gloria si estamos separados de Cristo Jesús. En el huerto del Edén, el hombre fue engañado a concluir que, en fin, podía buscar su propia gloria, prescindiendo de Dios. Y entonces el hombre se esperanzó que, dándole la espalda a Dios, en fin, podía alcanzar esa gloria. Y el resultado de esa temeridad fue que perdió su gloria original. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios, que era lo único que le ofrecía gloria a ese hombre como criatura de Dios. No la gloria de Dios, porque solo Dios tiene su gloria, pero nosotros teníamos una gloria como criatura. Solamente el hombre disfruta comunión íntima con Dios, los animales no. Dios nos dio un privilegio enorme para que disfrutemos de esa gloria de Dios. Ahora algunos creyentes están siendo engañados, por lo que vemos acá en la carta, y pueden pensar que se metieron algunos diciéndole que podían quizás alcanzar su propia gloria, metiéndose en filosofías y huecas sutilezas, misterios ocultos y prácticas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Y el resultado es perder la dignidad, la gloria de Cristo en nosotros. La gloria del creyente, hermanos queridos, la gloria de la iglesia, la esperanza de gloria de todos nosotros descansa en Cristo. Cristo en nosotros. Vivimos en un mundo que hace muchos siglos perdió su gloria, desde el momento que decidimos darle la espalda a Dios. Y nos podemos engañar, que podemos autoglorificarnos, exaltamos a los hombres y los logros humanos, pero en realidad lo que vemos son cosas pasajeras, no es lo que nos describe. Y la iglesia tampoco va a tener gloria separada de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar y meditar y reflexionar en esa realidad, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso es que, otra vez como decíamos al principio, nuestra esperanza es una buena esperanza, porque descansa en la persona y presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y si por casualidad alguien que está escuchando este mensaje
todavía no ha aceptado a Cristo en su vida, si no ha invitado a Cristo a formar parte de su vida, si no se da cuenta de su pecado, de su miseria, venir corriendo a los pies de Cristo, yo te imploro que lo hagas, que despiertes. Oro al Espíritu Santo para que pueda abrir tu corazón, trabajar en tu vida y que puedas entonces al fin caer rendido en los pies de Jesucristo, en esa cruz, para que el Señor te otorgue su bendito perdón y la vida eterna, que puedas ser reconciliado con Él. Y ahora puedas experimentar, que puedas respirar la esperanza de gloria, debido a que Cristo forma parte de tu vida. Otra vez Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiera Dios que podamos apropiarnos de esas palabras de Cristo y la apliquemos a cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por haber preservado estas palabras, estas cartas que inspiraste a escribir al apóstol Pablo con miras a mantener a la iglesia firme, que evite la iglesia a ser engañada por personas que no fueron enviadas por ti, sino que así como la serpiente trajo engaño, estas personas traían engaño a los hermanos en Colosa, y hoy, Señor, en nuestra iglesia contemporánea tenemos una pandemia de personas virulentas que lo que están haciendo es engañando al cuerpo de Cristo, aquello, Señor, que tuvo un costo alto para ser redimidos, que es la sangre bendita de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que tomemos nota de las advertencias de Pablo y que vivamos, Señor, con el gozo que tenía el apóstol Pablo, el gozo de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Porque te lo pedimos esto y oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.